Estamos en el 3. Sí, porque lo dividí porque es muy complejo. Entonces nos quedamos del 15 al 20. Gálatas de 15 al 20. Sí. 3 de 15 al 20. Cuando lo tenga, por favor, dígame. No, hoy no, pa. No, hoy no. Antes de empezar, hermano, vamos a orar. Don José, cierra la puerta bien, por favor. Señor, te damos gracias en esta noche. Tú tienes el control, Señor. Te pedimos, por favor, que te glorifique de una manera muy especial. Pero es un Dios especial, Señor, que tienes cuidado de su creación. Pon tu mano de una manera muy especial, Señor, y que seas tú hablando en esta noche. Nuestra vida está en tus manos, Señor, y lo propio el cuidado hacia tu grey. La gloria y la honra es tuya. Amén. Bien, antes de entrar en esto, hay que explicar algo, ¿no? Gálatas 3, de 15 al 20. Hay que entender, hermano, que Pablo, cuando se convierte al cristianismo, yo creo que lo explicaba el miércoles pasado, Pablo va a presentar un problema o un paradigma, porque Pablo, y de hecho vamos a notar, y era algo que yo estaba pensando esta mañana, porque uno pensará que Pablo repudia la ley, que Pablo odia la ley. Pablo no repudia ni odia la ley. Pablo lo que ha entendido es, luego de tener el encuentro con Cristo y la revelación que recibió, que toda la ley en su totalidad y lo que Dios dio a través de la ley iba dirigido hacia Jesús. Y toda la ley se cumple en Jesús. Eso es lo que Pablo va a desarrollar. Ahora, para un judío, decirle eso es ir en contra de su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque para el judío la ley era eterna. Porque la ley había sido dada por Dios. Entonces tú no puedes abolir la ley de Dios porque es una ley eterna. Por eso Pablo dice, pero es que nadie está aboliendo la ley. Lo que yo quiero que tú comprendas es que la ley va a llevarte a entender la necesidad de Cristo. Por eso Cristo o Jesús se tuvo que encarnar. Por eso Dios mismo tuvo que encarnarse. Porque el ser humano en sí mismo no podía cumplir la ley. Pero entonces, ¿qué dice un judío? Pero entonces, ¿cómo tú me vas a decir eso? Si desde Moisés se nos dio la ley. Entonces, ¿cómo que ahora Jesús va a sustituir la ley? Y Pablo dice, sí, porque cuando tú analizas la ley te das cuenta que la ley no está completa. Y la mayoría de los rabinos tenían claro que la ley no estaba completa. Hacían falta unas cosas en la ley, pero yo quiero que usted comprenda algo. Dentro de la visión de Israel, nunca se vio que Dios se iba a encarnar para abolir la ley. Nunca. Ellos estaban esperando, el pueblo esperaba un Mesías salvador. No tenía nada que ver con la ley, al contrario. El Mesías iba a regresar al pueblo a la ley de Dios y iba a procurar que se cumpliera de manera correcta. ¿Qué pasa? Que cuando Pablo va enseñando esto, va a encontrar muchos escollos, va a encontrar muchas amenazas. ¿Por qué? Porque cuando trata de sentar a un judío y decirle, oye, Jesús es Dios encarnado, eso para el judaísmo no era aceptable, porque Jesús fue un hombre común y corriente. Los judíos no tenían problemas con la teofanía. ¿Qué era la teofanía? La teofanía era manifestaciones divinas en cuerpos humanos. Ellos no tenían problema con eso. El problema con ellos, ¿cuál era? El decir que Dios se hizo hombre. Que Dios se hizo hombre. Entonces, indefenso. En ninguna
Déjame ir para atrás. En la profecía se hablaba de manera indirecta de que algo iba a ocurrir. Entonces nosotros tenemos Isaías que dice, y él fue como un renuevo, que no tenía apariencia, no era agradable para los ojos. Pablo interpreta eso con qué será Jesús. Pero el judío no lo veía así, el judío lo veía como Israel. Para el judío tradicional, Dios dio la ley y se le entregó en la mano a Israel. Israel recibe esa ley eterna para que esa ley lo ayude a vivir conforme a la enseñanza de Dios, que a su vez lo va a llevar a un lugar de, en este mundo, vivir una vida llena de gozo, llena de paz y con la esperanza de que algún día esos que guardaron la ley, Dios lo iba a levantar de la muerte, los iba a resucitar. ¿Cómo iba a ocurrir eso? Ellos no lo tenían claro. Ellos no lo tenían claro. Pero ¿qué iba a ocurrir? ¿Me siguen? Ahora, Pablo está enseñando eso a los israelitas. Entonces los israelitas están recibiendo ese mensaje de parte de Pablo, pero entonces están tratando de contradecir a Pablo, porque lo que Pablo está enseñando sustituye la ley eterna dada por Dios. Entonces Pablo dice, no, porque Cristo se encarna, en él tenemos todo. Entonces el judío dice, no, porque la ley es eterna, porque fue dada por el Eterno. Eso es lo que Pablo está enseñando. Y por eso cuando usted ve a Gálatas, y de hecho, Gálatas se escribe aproximadamente en el 55. Hay una realidad, hermano, yo creo que usted comprenda eso. El reloj está mal ubicado. Cuando se estableció el calendario grecorromano, el sacerdote que se dio a la tarea de traducir eso a la iglesia, cometió varios errores en términos de ubicar la fecha en un lugar preciso. Falló. ¿Me siguen? Falló. Entonces se estima que realmente hay 5 años menos. Eso es correcto. O sea que en vez de estar en el 2025, realmente estamos en el 2020. Por tal razón, independientemente, si el ministerio de Jesús, y algunos teólogos dicen que el ministerio de Jesús duró 35 años, no 30, desde su nacimiento hasta su muerte. Pablo escribe en el 50, súmele 15 años. 10 años que Pablo experimentó la preparación, el discipulado, y luego entonces del discipulado inicia su ministerio. Así que literalmente Pablo lleva 5 años de su ministerio aproximadamente. Ya escribió Tesalónica. Tesalónica no se escribe para los judíos. Tesalónica se escribe para la iglesia que está creciendo, que tiene judío, que tiene griego, que tiene romano, que tiene todas partes del mundo. Entonces Tesalónica habla unas cosas que el pueblo las recibe. Y la principal preocupación o la idea central de Tesalónica es la persona que están falleciendo, ¿qué va a pasar? También está la vida cristiana, porque ellos recibieron a Cristo sin problema. No hubo problema en recibir a Cristo tal y como Pablo lo predicó. Cristo, la consumación de la ley, en Cristo tenemos nueva vida, en Cristo tenemos libertad, ahora podemos vivir a plenitud de la mano con Cristo. Entonces, luego Pablo escribe Gálatas, y Gálatas es una carta, por eso leí cuando empecé a leer Gálatas, Hechos 15, porque Gálatas se escribe un tiempo bien corto después de Hechos 15. ¿Me siguen? Es un tiempo relativamente corto.
Póngale 2 años o un año y medio a 2 años. Porque todavía en la mente del pueblo está pendiente que Pablo tuvo que ir a Jerusalén. Y por eso Pablo lo menciona en la carta. Y aún cuando fui a Jerusalén y me presenté ante los ancianos para defender lo que estoy enseñando. Entonces es importante tener en mente eso. ¿Por qué? Porque Pablo se encuentra, y de hecho, mire, le voy a decir algo más. Cuando Pablo inicia su ministerio, Pablo no era amado por todo el mundo. Pablo tenía en su frente la etiqueta de haber sido el perseguidor de los cristianos. Originalmente, cuando Pablo empieza a predicar, la gente no lo recibe porque no lo conoce. La gente no le daba espacio porque ¿quién es este? O sea, tú no perteneces a los apóstoles. No, todavía. Y lo que tú estás predicando, pues, parece un poco a lo que predican los apóstoles, pero diferente. Pero entonces, cuando Pablo empieza a compartir su testimonio, que va acompañado de Bernabé, que da fe que así fue, porque no era que Pablo iba por ahí hablando, había alguien que daba testimonio de que él discipuló a Pablo, de lo que Pablo era antes. Entonces Pablo recibe el mote de aquel que perseguía y encarcelaba a los cristianos. Entonces, les digo esto porque muchas veces la gente ve el ministerio de Pablo y les fascina que Pablo tenía un conocimiento, que todo el mundo quería a Pablo, que todo el mundo aplaudía a Pablo, y no era así. Al principio no fue así. Al principio el ministerio de Pablo fue bien complicado. Al principio yo veía a Pablo como que no lo mataba. No sé, porque los cristianos, como si él se prepara más que los demás. Sí. Yo lo veía así. No. Otra cosa. Pero le voy a ser bien sincero, don José. Si él no hubiese hecho eso así, no le hacen caso a Pablo. Y no hubiese tenido el cristianismo que tenemos hoy. Dios para mí, que Dios lo impulsó a eso, porque el problema de Pablo era el ego. Y él lo dice en Gálatas. Era el ego. Sí, exacto. Pero entonces, independientemente que en algunos momentos sus palabras parecieran que él se proyecta como superior, claramente luego él dice que no, que él todo el conocimiento lo tiene de los pies de Cristo. Pero si él no hubiese escrito de esa manera, si Pablo no hubiese defendido su ministerio de esa manera, hoy usted y yo no tuviésemos cristianismo como lo conocemos hoy. No solamente a Pedro, sino a todo el pensamiento judaico que estaba dentro de la iglesia. Literalmente, lo que se tenía era un judaísmo híbrido. Porque los apóstoles seguían yendo al templo, seguían haciendo los sacrificios del templo. A su realidad, Cristo fue el Mesías. Pero ellos estaban esperando lo que yo explicaba, que Cristo fuera al cielo y bajara con el ejército celestial. Y eso no fue lo que ocurrió. Entonces, Pablo dice, no, él no viene. Y él viene, sí, pero en gloria, no como ustedes lo esperan. Eso lo explica en Tesalónica. ¿Por qué les digo todo esto? Porque los primeros 3 a 4 capítulos de Gálatas, Pablo está iniciando. Romanos se escribe después. Está iniciando la explicación de lo que Dios le ha revelado a él. Eso es importante. Por eso él dice en el 1:12, Dios se me reveló y me hizo entender que en él se cumple la ley. No fue que los apóstoles me lo enseñaron. No. Dios mismo me lo enseñó. Entonces Pablo, que era un experto en la ley, ahora va a empezar a enseñar que cumplir la ley ya no es necesario. Que la circuncisión no es necesaria. Que guardar el Shabbat no es necesario. Pablo dice, no.
Ustedes están como Israel. No es un día para el Señor, son todos los días. ¿Qué dice el judío? No, porque el Shabbat es una orden eterna. Y él dice no, Pablo dice no, porque el mismo Jesús dijo que el Shabbat no era para Dios, era para el descanso del hombre. Pero la razón principal del Shabbat es adorar a Dios. Entonces Pablo dice, ¿cuántos días vas a adorar a Dios? ¿Un día? No, es todos los días. Entonces Pablo dice, eso fue lo que le pasó a Israel. Se acostumbraron a adorar al Señor una vez al año. Se acostumbraron a adorar al Señor solamente los sábados, el Shabbat, y el resto de la semana, todo lo que hacían lo tiraban por el piso. Perdieron su norte. Es Pablo que aplica todas las profecías del Espíritu Santo. Y empieza a ver esa promesa desde el Antiguo Testamento. Y la iglesia lo necesita para poderse parecer a Jesús. Entonces Pablo dice, la ley estaba incompleta. Lo dice luego en Romanos. Bien, la ley estaba incompleta. Entonces, Cristo es la plenitud de la ley. Todos esos sacrificios que ustedes hacían, todo era un reflejo de lo que Jesús hizo. Pregunta que tengan hasta ahora, ¿esto es muy complicado? Vamos a Gálatas 15. Es del 15 al 20, ¿verdad? No, vamos a terminar. Gálatas 3, vamos a leerlo del 15 al 29. Sí. ¿Quién lo tiene? Don José lo tiene allí. La ley y la promesa. Hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo y agregarle nada. Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para sus descendientes. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, lo cual es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la promesa de Dios no puede cambiarla y dejarla sin valor, una ley que Dios dio 430 años después. Porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley, entonces ya no la daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando Dios se atrevió a hablar que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios no dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles, para que él nos la diera a nosotros. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente. Esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios, de ninguna manera. Porque si la ley tuviera la santidad eterna, entonces Dios no hubiera aceptado para obedecer. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos. De modo que el regalo de Dios que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que
que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son sus hijos, son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas de Dios. Amén. Ok. Lo mismo que yo le acabo de explicar, lo leyeron ahí. ¿Dónde se quedaron? Ah, 29. No, pero ¿qué no entendieron de eso? Dígame, Elizabeth. Ok. Ahí usted dice que somos todas como si estuviesen los prisioneros de la ley. Que ellos como que vivían todavía en la ley. Pablo lo está interpretando que tú eres preso de la ley. Una de las cosas que Pablo sí va a predicar es que la ley es pecado. Para explicar a Cristo. Por eso la ley es pecado. Porque la ley te hace saber a ti que tú estás lleno de pecado. La ley hace ver lo que tú estás haciendo mal. Eso es correcto. ¿Y qué vas a hacer entonces después? Pues corregirlo. Por eso, por ahí que Pablo dice, la ley te hace saber que tú estás mal. Pero para poderte liberar de la culpa de la ley, necesita alguien que te libere de esa ley, Jesús. Por eso Pablo dice, Jesús, entonces, ¿qué dice Pablo? Antes de llevarlo a Jesús, pregunta. Entonces, quiere decir que el pacto que Dios le hizo a Abraham, que te voy a multiplicar y de ti nacerá, las naciones serán bendecidas, que tu descendencia será multiplicada como la arena del mar, como la estrella del cielo. Entonces Pablo dice, ese pacto que Dios hizo con Abraham, ¿estaba sujeto a qué? A la ley. ¿Pero qué ley? ¿Por qué ley juró Abraham? No había ninguna ley. Entonces, ¿qué fue lo que Dios, cuál fue el acuerdo de Abraham con Dios? Pues la fe, que es lo que él decía en la anterior. Por haber confiado en Dios, entonces la ley era la fe, era confiar. No, pero también se transfiere a los descendientes, lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, la ley llegó después. La ley se da en el desierto, luego de que el pueblo sale de Egipto. Entonces Pablo dice, pero entonces esa gente antes de que se dio la ley, ¿cómo fueron salvas? ¿Qué se le tomó en cuenta? Si no había ley. Entonces, ¿qué dice Pablo? La fe, el haber confiado en la promesa de lo que Dios les iba a dar. El haberse dirigido por la confianza. Por eso es que cuando usted mira el Antiguo Testamento, principalmente Génesis, usted tiene que tener cuidado porque ahí no hay ley. La ley llega en Éxodo. Jacob no tenía ley. Bueno, Abraham, Isaac, Jacob, Noé. Ni Adán ni Eva. Eso, y Dios se relacionaba con ellos. Dios hablaba con ellos. Entonces estaba la fe y la obediencia. No, lo que Pablo dice es, la ley comienza en Moisés y termina en Jesús. Entonces, lo que Pablo dice es, ¿cómo tú me vas a decir que el único medio para ser salvo es la ley cuando Abraham fue salvo por su fe, no por la ley? Si no, no hubiese sido salvo. Entonces dice, tú estás diciendo que el padre de nuestra fundación, de nuestra nación, no fue salvo. Entonces automáticamente los judíos sabían de la fe. Pero entendían ellos que ese pacto había sido sustituido por la ley. Entonces dice Pablo, no hay problema, tú lo puedes entender. Pues te quiero decir que de la misma manera que según tú ese pacto sustituyó la ley, ahora Cristo sustituye la ley.
Yo creo que muchos cristianos no hacen clip. Porque repito, todavía hay cristianos que quieren guardar el Shabbat. Todavía hay cristianos que en el púlpito tienen el arca del pacto. Todavía hay cristianos que quieren ser judíos. No han entendido que Cristo, literalmente, Pablo luego dice, Cristo abolió la ley. ¿Por qué? Porque Él la cumplió en sí mismo. Él cogió, por eso es que Pablo dice, que Pablo está brutal. La ley te hace, no, la ley te esclaviza. Porque la ley te hace saber que estás en pecado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo? Todo ese pecado de la ley, Cristo lo llevó a la cruz. Y murió para que seamos libres. De hecho, en el capítulo 4, Pablo empieza a explicar que ya no somos esclavos, somos hijos. Pero entonces, todo ese proceso, Pablo dice que antes de la ley estaba la fe. Y que la fe tuvo el mismo peso de la ley. Entonces, ¿qué dice Pablo? Esa misma fe y de esa misma manera, por eso Hebreo que en un momento se lo aplicaban a Cristo, ¿qué está explicando Hebreo? Hebreo dice, porque es que en Jesús tenemos todo. Jesús unificó todo, el linaje sacerdotal, el linaje levítico y de Salvador. Entonces, lógico, por eso al principio la carta de los Hebreos se le atribuía a Pablo. Luego, pues no se le puede atribuir a Pablo porque hay unos elementos en la carta que es imposible que Pablo lo hubiese escrito, pero están de acuerdo que el que escribió Pablo o tuvo que haber sido un levita que se convirtió al cristianismo por los detalles que da y pudo ver cómo en Cristo todo se completaba. Así que Pablo está hablando a los Gálatas, a la comunidad de Galacia, que ha sido invadida por el pensamiento judaico, y por eso Pablo dice, tan fácil se dejaron convencer. Pablo no está hablando, yo lo decía cuando empecé la carta, Pablo no está hablando de otra fe. Pablo está diciendo, ustedes se dejan ahora, ustedes van a virar para la ley. Cuando claramente yo le prediqué a Cristo y se lo ibané y le expliqué por qué Cristo sustituye la ley y por qué necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Entonces vienen estos de Jerusalén que te vienen a predicar otra cosa de lo que yo te prediqué. Y porque suena bonito y lógico para ti, lo tiras por el piso. Pero ni aún que baje del cielo un ángel de luz a decirte que la ley es la que te salva, es un anatema. A rayos. ¿Usted captó eso? ¿Lo captó? Sí, eso mismo es, Gálatas. La gente empieza a predicar, a decir otras cosas. Pablo está diciendo, si baja del cielo y te dice que tú eres salvo por la ley, dile que está maldito. Porque dentro del pensamiento judaico, cuando usted va al arca del pacto, ¿quiénes son los que guardan lo que está dentro del arca del pacto? ¿Cuál es la imagen que está en la tapa del arca del pacto? Sí, los querubines, es que con sus alas cubren el arca del pacto. Pablo dice, si esos te bajan del cielo y te dicen que tú eres salvo por la ley, dile que son malditos. La gente se pone a predicar un montón de cosas. Ay, le da otro sentido. Totalmente. Lo cambia total. Y el texto no quiere decir eso. Disparate. Disparate tras disparate, Glenda. Un desastre. Disparate tras disparate. Y no es tan mal.
Eso no es lo que te está diciendo. Dudas que tengan. Don Juan, complicado, está chocado usted ahí. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso es que Pablo, gloria a Dios por Pablo, porque de hecho, yo hoy lo estoy interpretando. Yo me imagino a Pablo rompiéndose la cabeza y haciendo fuerza con toda esta gente, inclusive los apóstoles. Inclusive los apóstoles, que eran los líderes de la comunidad cristiana, que no se llamaban cristianos en aquel momento, ni iglesia tampoco. Eran los seguidores de Jesús. Porque la iglesia no tenía estructura. Eclesia se le dio después, y lo propio cristiano se le dio después en Antioquía. Pero ese nombre todavía no existía. Eran los seguidores de Jesús, el Nazareno. El Nazareno. Entonces, esa estructura, ese diseño, es sabroso. Es complicado. Es complicado. Y cuando Pablo lo explica a la iglesia y a los apóstoles, todavía es más complicado. Es más complicado todavía. Porque no es tan fácil que Pablo, que llega después, va ahora a educar a los apóstoles que en términos de autoridad tiene más autoridad que Pablo. Caminaron con Jesús, lo vieron cuando lo mataron y lo vieron resucitado. Entonces Pablo dice, ellos están predicando el camino que es correcto, pero lo están predicando mal. Porque Cristo representó esto. Repito, porque dentro del paradigma de ellos, Cristo ascendió y venía con su ejército celestial. Y eso no ocurrió. Y ellos estaban esperando que eso ocurriera. Pero que Cristo reemplazó la ley. Cuando Pablo predica, que están en el aposento alto, Pablo está predicando acerca del templo. Cuando él sana al cojo de Betesda, creo que él va de camino ¿a dónde? Al templo a orar, a la oración vespertina, que es por la mañana. Pablo sigue orando en el templo. Ahora Pedro sigue orando en el templo. Ahora Pedro está más aferrado a la fe porque tiene claro que se fortaleció en Jesús. Pero cuando Esteban lo matan, Esteban está predicando a Jesús ¿dónde? En el templo. Pedro hace el milagro y empieza a predicar y lo arrestan en el templo. Porque Pedro va a predicar que Jesús se encarnó, que Dios se encarnó en Jesús, que él era la promesa esperada, pero que Pedro nunca pensó que esa encarnación y que esa muerte iba a sustituir la ley. Por eso muchos de ellos seguían reuniéndose sábado. Sobrenatural. Hoy ustedes no duermen. Totalmente. Porque es que recuerden que Pablo, por eso Pablo, ninguno de los apóstoles podía decirle nada, porque ninguno de ellos conocía la ley como Pablo. Eso es importante, porque Gálatas 1:12 hay que interpretarlo de manera correcta. Si el Espíritu Santo te va a capacitar como lo hizo a Pablo, ¿por qué no lo hizo con los apóstoles? Y los apóstoles comieron de la boca de Jesús. De 3 a 5 años. Comieron de la boca de Jesús. Y el Espíritu Santo
le trajo a memoria, luego encajaron todas las enseñanzas de Jesús, lo cual es cierto. Esa se la doy. El Espíritu Santo, todo lo que ellos vivieron con Pablo, ellos lo pudieron unificar y le hizo clic que Jesús era Dios encarnado. Los apóstoles, déjenme aclarar eso, los apóstoles no tenían problema con que Jesús era Dios encarnado. Ellos lo vieron y lo vieron resucitar. Y el cielo dio testimonio de eso y dio testimonio que ahora tenían un ayudante, la promesa, el Paracleto. Ellos tenían eso claro. Y eso era lo que ellos estaban predicando. A Jesús resucitado. Cuando usted va a la predicación de Pedro en el libro de los Hechos, dicen, y ese Jesús que ustedes crucificaron ha resucitado al tercer día. En ningún momento Pedro dice, y esa crucifixión de Jesús vino en sustitución de la ley. Pedro no dice eso. Así que dentro del judaísmo se va desarrollando un nicho que son los seguidores de Jesús. No existe el judeocristianismo. Ellos siguen siendo judíos. Ellos no se han separado del judaísmo, porque ellos tenían claro que Cristo era judío, era de Israel. Sí. ¿Quién va a decir no? Cristo sale. Sí, la simiente es el judaísmo. Sí, pero recuerda, Pablo, que el mismo Jesús te dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Él la cumplió en Él mismo, para que con ese cumplimiento, como solamente Dios puede cumplir la ley a perfección, en el cumplimiento de Él, en el momento que le aceptamos como nuestro Salvador, eso se nos cuenta como justicia. Y volvemos a la relación que Dios tuvo con Abraham, con Noé y con Adán. Entonces, por eso Pablo dice, nuestro segundo Adán no falló como el primero. Entonces Pablo va a citar a los fundadores, a Adán, te va a citar a Noé y te va a citar también a Abraham. Y a Moisés te lo cita como un punto para debatir. Y luego dice que claramente que el mismo Moisés tenía claro que la ley no era todo, que la ley era una base que apuntaba a Jesús. Todo simplemente, ¿por qué? Porque cada vez que un cristiano se quería convertir, ¿para qué Pablo decía? En el momento que el cristiano se convierte, hay que bautizarlo. Cuando usted hacía proselitismo, usted era bautizado. El bautismo ya existía. Pero era para los que hacían proselitismo. Por eso Nicodemo dice, ¿cómo yo voy a volver a nacer del vientre de mi madre? Y Cristo no está hablando de eso, Cristo está hablando del bautismo. Pero Nicodemo no lo puede internalizar porque el bautismo no era para él, porque él era del estirpe de Abraham. El yo bautizarme, el yo reconocer, ¿qué voy a reconocer? Cuando yo soy salvo por la promesa. Yo soy salvo por la promesa de Abraham. Y yo guardo la ley para mantener esa promesa. Por eso cuando Juan el Bautista predicaba y le decía a los fariseos, ustedes se tienen que bautizar, el fariseo decía, no, sí, bautiza a todos estos pecadores, a los pobres, pero yo no me voy a bautizar ahí. ¿Por qué? Porque yo no tengo pecado, yo no tengo que reconocer ninguna falta. Yo soy judío, yo soy salvo por la herencia y por guardar la ley. Y ahí es que Juan le dice, todos ustedes son sepulcros blanqueados y víboras. Por eso es que Juan dice, pero yo no soy el enviado, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego.
los va a matar. El fuego los va a liquidar a todos, como aniquiló a los hijos de Elí, a los hijos de Aarón, a los hijos de Aarón, que fueron a llevar sacrificios raros al arca del pacto, y vino un fuego, ¡fum!, y lo mató a los dos y en la ropa no la tocó. A eso es que Juan se refiere. De la misma manera que mató a los hijos de Aarón, los va a matar a todos ustedes. Por tal razón, ¿qué dice Pablo? No. Aquí. La ley no fue el único medio que Dios usó para relacionarse con el ser humano. La ley no fue el único medio. Dios también ya tenía un pacto, tenía un acuerdo. Y el acuerdo se fundamenta en la fe, en confiar, en la esperanza. Confiar en Jesús y tener esa esperanza en Él. Y que mediante Él pues vamos a ser salvos. Entonces, ¿cómo vas a dirigir tu vida? ¿Tienes que circuncidarte? Dice Pablo. No, porque ya tu corazón ha sido circuncidado y tu Espíritu Santo y el Espíritu Santo te ha marcado, te ha sellado para ir a la presencia de Cristo, para Cristo empezar a trabajar contigo, para el Espíritu Santo formarte a la imagen de Jesús. La circuncisión no es necesaria. Tampoco los rudimentos de la ley. Tampoco guardar el Shabbat. Pablo sigue siendo un enigma para el día de hoy, para la iglesia todavía. Porque la gente no lo entiende. Y seguimos cometiendo los mismos errores, porque estudiamos a Pablo sin entender el pensamiento de Pablo. Y ese es el problema. Si tú no entiendes el pensamiento de Pablo y coges una carta paulina aislada, te vas a perder, te vas a confundir, no lo vas a entender. Se te va a formar una melcocha en la mente. Literal. Pero tú necesitas diversificar el pensamiento. Alaba. Dudas que tengan hasta ahora. Mire lo que dice el contexto cultural en la página 524. Los maestros judíos decían que la vida vino realmente por la ley, tanto en este mundo como en el porvenir. Pero aquí Pablo concluye su argumento diciendo que la ley nunca tuvo por fin realizar la obra de la promesa, en contraste a Romanos 3. Pablo, espérese que aquí como que pasó algo. Ok, Pablo no ha argumentado la pecaminosidad universal de la humanidad a partir de la Escritura, pero en Gálatas y lo que allí está implicado, la pecaminosidad humana, sin embargo, puede ser dada por sentado sin temor, porque los maestros judíos en su tiempo estaban de acuerdo en que todos han pecado. Pablo simplemente toma la consecuencia de ese pecado con mucha más seriedad que los otros maestros, en cuanto a que la muerte del Hijo de Dios fue necesaria para cancelarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que los fariseos pensaban que porque guardaban la ley, en ellos no había pecado. Eran salvos. ¿Cuál fue la pelea del mismo Jesús contra los fariseos? ¿Cuál es la narrativa de las 100 ovejas? ¿Quién en su sano juicio haría eso? ¿Qué le dice el dicho usted? No deje tu paloma por 100 que están volando. No la deje porque ya tú tienes esta. Por eso. Pero entonces, ¿quién en su sano juicio deja? Yo tengo 100 vacas, se me perdió una.
yo voy a dejar de cuidar de estas 99 para ir en busca de la que se perdió. La que se perdió, porque yo tengo 99 acá. Pero ese es el mensaje. Ese no es el mensaje. El mensaje es que las 99 se creían salvas en sí mismas. Entonces, reinterpretaron la ley, no como la ley me hace a mí reconocer mi pecado y mi falta, sino que la ley me santificaba y me purificaba. Y que yo me purificaba con el ayuno, la oración y guardando los rudimentos de la ley. Y llegaron a un punto que empezaron a añadirles adendum a la ley, hasta un momento que era insoportable poderlo cumplir. Por eso Cristo dice, pero es que ustedes con esas normas y reglas de la ley, eso nadie lo puede cumplir, ni ustedes mismos lo cumplen. Esas 99, entonces, como pensaban que eran salvas, se perdían. Sí, estaban perdidas. Sí. La que realmente necesitaba salvación era una. Porque había reconocido que estaba perdida y necesitaba ser rescatada. Las 99 no. De hecho, tanto que es así, que cuando él llega con la perdida, él no la regresa a las 99. Él se va a celebrar aparte con la perdida. Las 99 no quieren estar con él. Israel no quiere estar con él. Israel no lo quiere a él. Porque no encuentran salvación en él. Volvemos otra vez al joven rico.
Dios universal. Gracias, don José. Que está en toda la creación. Y con Jesús tenemos más que suficiente. En Jesús tenemos todo. Él no solamente nos hace reconocer, mira qué cosa brutal. El Espíritu Santo nos hace reconocer nuestro pecado. El Espíritu Santo nos hace saber que estamos en pecado, pero nos muestra que en Jesús somos libres del pecado. Entonces se supone que el cristiano debe de vivir una vida a plenitud, sin temor y sin carga. Somos libres. Porque Cristo, de hecho, el que empieza a explicar el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es Pablo. Pablo dice, Cristo tomó el lugar del sacrificio del mayor sacrificio. Él. Y por ese sacrificio pagó un precio por nosotros para que seamos libres. Porque nuevamente, Pablo dice, la ley te esclaviza. Porque la ley te hace saber que tú estás en pecado, pero no te da opción para salir del pecado. Está brutal. Las tradiciones judías dividían la historia humana en varias etapas. Pablo hace lo mismo, considerando la ley como un guardia temporario hasta que fuera cumplida la promesa original. La palabra tutor podría traducirse mejor como persona a cargo, mejor aún guardián, esclavo que conduce a los niños. El esclavo asignado a esta función debía vigilar a los estudiantes en su camino a la escuela. O sea, Pablo está brutal. Usa la palabra dulo, porque en la antigüedad había una persona que estaba a cargo de llevar a los niños. Era como una especie de guía, un pedagogo, alguien que enseñaba a los niños, que los acompañaba para que ellos fueran educados. Entonces Pablo dice, eso era la ley para nosotros. Era ese esclavo que nos está dirigiendo. Pablo sigue viendo la ley como esclavitud. Y vamos a ser realistas. Cuando usted mira la ley es esclavitud. Al día de hoy, vaya a Israel, don José. Vaya a Israel. Los judíos ortodoxos, no los liberales, los ortodoxos que están en la comunidad judía ortodoxa, que no todo el mundo puede entrar allí. Que las mujeres ni te ocupe. Los judíos ortodoxos se levantan y están estudiando la ley todo el día. La Torah todo el día. Están estudiando la Torah todo el día, porque ellos consideran que ahí es donde ellos van a encontrar la salvación, a la lectura de la Torah. ¿Ah? En la ley, tratando de, ¿por qué? Porque la ley es eterna, y si tú no guardas la ley, si tú no practicas la ley, si tú no la pones en práctica, pues te pierdes. Entonces ellos son bien apegados, tienen mucha reverencia, pero a la ley y a lo que la ley les dice. El Shabbat lo guardan de la A a la Z, procurando la tradición que sea como tiene que ser el pan, el vino, las uvas, las hierbas amargas, todo al pie de la letra. No se puede faltar algo, porque si falta algo, estás violando la ley. Lo mismo que Pablo dice. Porque por más que tú estés todo el tiempo guardando la ley, tú violas un rudimiento de la ley y ya estás en pecado. No, para nada. Pero eso es lo que le estoy diciendo, don José. Cuando usted ve a esas personas, son esclavos. No tienen vida. Entonces los otros
que deciden trabajar, porque ya los judíos de allá ven a los judíos de acá como liberales, que son personas que trabajan, que tienen su negocio, que van a una sinagoga. Lo siguen viendo como una tradición, pero tienen que trabajar y solamente estudian la Torá los sábados. El Estado de Israel. Le cubre todos sus gastos. La casa donde ellos viven no la pagan, se les brinda el servicio de luz y agua y se les pasa una ayuda, una dieta mensual. Eso es parte del acuerdo de Ben Gurión, cuando tuvo control de Israel. Entonces usted tiene el Estado cívico de Israel y el Estado religioso de Israel. Por eso es que decir que el gobierno de Israel va a construir el tercer templo es un disparate, no lo van a hacer. Porque Israel es una nación democrática. Entonces los ortodoxos le reclaman a Israel y ciertos judíos, principalmente americanos, tú estás muy cerrado y muy tolerante porque los árabes tienen la Meca. El Domo de la Roca no es un lugar importante para ellos, es uno de los lugares importantes, pero el lugar más importante para los árabes es la Meca, no es el Domo de la Roca o la mal llamada Mezquita de Omar. No, pa, no. 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 Piensa que cierra. Ahí está. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué dijo Israel? No. Nosotros queremos demostrarle al mundo en el 70, 74, que nosotros somos una nación diferente. Israel es una nación moderna, democrática. Queremos pertenecer a la ONU, queremos pertenecer a la OTAN, queremos pertenecer a esta organización, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, queremos tener el ejército, queremos tener bombas nucleares y vamos a demostrar, queremos ser una potencia, pero queremos demostrarle a la gente que lo que queremos aquí es vivir en paz, amparado en esa visión donde está el Domo de la Roca. Israel no necesita ningún templo para construir. Se añade que muchos judíos están claros que ya no necesitan el templo, que el templo se les quitó por sus pecados y por sus faltas. Y que el tercer templo ya se construyó, que fue el templo que construyó Herodes Antipas, que fue en el que Jesús entró. Santo. Ese es el tercer templo. Pero es necesario que Israel esté ahí. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis Dios lo menciona. Y todo empezó en Israel y todo va a acabar en Israel. Eso es todo. Es parte del plan de Dios, pero no es por los israelitas. Santo. Por eso hay que entender el pensamiento de Pablo. Lógico, ¿Pablo tenía eso claro? No. A Pablo se le dio la revelación de lo que iba a ser. Pablo vio el cielo. Pablo vio cómo iba a ser la resurrección. Pero Pablo no vio la resurrección solamente para los judíos, sino para la humanidad. Para todos. Cuando él habla de Tesalónica, que vendrá entre los cielos y que con la trompeta, que los muertos en la ley, no. Los muertos en Cristo. Los muertos en Jesús resucitarán primero. Y luego los que hemos quedado resucitaremos con él. Pablo está viendo la resurrección, que los judíos no sabían nada, no tenían claro cómo iba a ocurrir la resurrección. Entonces Pablo, ¿qué dice? No,
Si Dios encarnado, Él es la resurrección. Y porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Primera de Corintios 15, creo que es. Pablo también explica eso. ¿Qué dice Pablo? No. Cuando tú mueres, no todo se acaba. La muerte es el comienzo. No todo se acaba en la muerte. La muerte es el comienzo. Sí, pero la ley no te hablaba sobre eso. La ley te daba la esperanza de que si tú guardaste la ley, si ocurría la resurrección, los que guardaban la ley eran los únicos que iban a ser resucitados. Pablo dice, no. En Jesús es todo. La ley no. Al contrario, la ley te condena. Pastor, pero si un judío es buena gente, si un judío cree que la ley lo va a salvar, y es temeroso de la ley, es limpio, es puro, hace todo lo que la ley dice, ¿puede ser salvo? Pablo dice, no. Porque estás renegando a Jesús. Por eso mi crítica a estas joyitas que ponen en el púlpito un arca del pacto. Por eso yo a veces lo digo de forma de broma, pero es que no leen la Biblia, no la entienden, porque no se han dedicado a romperse la cabeza estudiando esto. Cogen a Pablo con lo que Pablo dice aquí, entonces usan la Reina Valera que le tiene el versículo donde se puede fortalecer esto, pero tú no sabes la idea central de allá, ni por qué el que hizo la conexión de esos versículos, por qué lo hizo, qué estaba pensando, porque eso no estaba así. O el contexto cultural, que es el que te va a romper. Cuando tú llegas al contexto cultural, te rompe la cabeza. Y tú te das cuenta que está predicando algo mal. Porque Pablo tiene una lucha y va a seguir con esa lucha en contra del judaísmo. A los nuevos creyentes, date cuenta que cuando fuimos a Hechos número 15, se estableció la regla para los cristianos. Que no coman carne sacrificada a los ídolos y que se libren de las impurezas morales. Creo que era el otro, ¿verdad? Algo así era, no recuerdo, Gálatas 15. Digo, Hechos capítulo 15. Que lo único que se les pidió fue eso, que se olvidaran de la circuncisión, se olvidaran del Shabbat y que se olvidaran de las fiestas de Israel. Porque esa es otra cosa. Las fiestas eran parte de la tradición de Israel. Las fiestas se seguían celebrando. Hoy en día las fiestas israelitas se siguen celebrando. Sí, se siguen celebrando. Los judíos tradicionales las siguen celebrando. Y hay lugares en el norte de Europa que hay comunidades judías que siguen haciendo sacrificios. Yo leí hace unos años atrás que hubo una comunidad, PETA, que estaba acusando a una comunidad judía porque estaba haciendo sacrificios humanos. Digo, perdón, sacrificios de animales. Entonces el judío decía que no, porque el corte que ellos dan, conforme a la ley, es un corte que el animal no sufre, que la muerte es instantánea. Pero sí están haciendo sacrificios de animales. Porque la ley lo manda. Y siguiendo la ley, ¿qué dice Pablo? No es necesario esas víctimas. Jesús cumplió y erradicó. Lo que yo explicaba, Pablo dice, toda la ley es el camino que nos lleva hacia la cruz. En él se cumple la ley. En él se radica la ley. En él muere la ley. Porque la ley me hace a mí reconocer mi pecado.
y el yo reconocer mi pecado de la mano del Espíritu Santo. Por eso yo le digo a veces a los cristianos, hay muchos cristianos que le huyen a la cruz. Y el movimiento G12 de una manera sagaz sacó la cruz porque la cruz lo que significa es maldición y la cruz lo que significa es un proceso religioso. Tienen razón, porque el ser humano es maldito. Y para eso tú necesitas la cruz, para darte cuenta de tu condición humana, que te va a llevar a reconocer la necesidad de salvación que tú tienes. Santo. ¿Lo dejamos hasta aquí? Vamos para Gálatas. Yo sabía que se iba a quedar la bola en la cabeza. Gálatas 4. No, si ya usted sobrevivió a los primeros 3 capítulos, de ahora en adelante lo que viene es un mamey. Porque luego viene, ¿verdad? Pues, que de hecho, cuando vayamos a los dones del Espíritu Santo, lo que Pablo habla como condición humana es hibanando lo que es la ley. ¿Se puede hacer un estudio también de Pedro, de las cartas de Pedro? Ese me parecía Anthony. ¿Se puede? ¿Podemos evaluarlo? Sí. De hecho, se estima que Pedro realmente no escribió esas cartas, sino Marcos. Sí, ya Gálatas se acaba ya, son 6. Son 6 capítulos. Y ya vamos ya para el 4. Pasa que el 3 para mí es el más difícil. Por eso lo dividí en 2 clases. Hoy empecé, por eso me estoy yendo ya, porque hoy, el miércoles pasado di una vuelta, hoy no di vuelta, hoy fui directo al texto para poder avanzar. Pero yo creo que si sobrevivimos a este, ya los temas van fácil, don José. Así que, sí, porque después de esto ya vamos más cómodos. Pero siempre sepa eso, cuando Pablo habla de la ley, habla de esclavitud y habla de pecado. Porque está formando el pensamiento filosófico de la iglesia. Pero Pablo no lo sabía. Pablo no lo hizo con esa intención. Pablo literalmente hizo lo que Cristo le dijo que hiciera. Explícale que la ley se cumple en mí, ya no es necesario nada de eso. Por eso hoy en día un judío no va a aceptar a Cristo como su Salvador. Y no existe tal cosa como judeocristiano, no existe. No existe. Tú no puedes ser indio-cristiano o indocristiano. No puedes, porque son dos cimientos religiosos que chocan uno con el otro. En el judaísmo tú eres salvo por la ley eterna dada a Moisés. En el cristianismo tú eres salvo por Jesús y su Espíritu Santo.